Nunca planeé arruinarle la vida a nadie, pero lo hice. Y no sé si fue lo correcto, o si estoy rota para siempre. Todo empezó un lunes cualquiera, un día que, en teoría, no debía tener nada de especial. Pero los días comunes tienen una forma de volverse pesados, ¿no? Como si el universo supiera que estás intentando empezar de nuevo y decidiera ponerte a prueba. Nuevo trabajo, nueva ciudad, nueva vida. Había pasado un año entero en terapia. Un año de desenterrar recuerdos que preferiría haber dejado enterrados. Escapé de una relación que me dejó cicatrices invisibles, de esas que no se ven en la piel pero que duelen cada vez que respiras. Mi ex no solo me gritaba o manipulaba, también me golpeaba. Y luego lloraba, como si el dolor que me causaba fuera una carga que él tenía que llevar. Me prometía que cambiaría, que todo era mi culpa, que yo lo provocaba. Ese ciclo me atrapó durante años, años que me niego a contar, porque hacerlo es como volver a vivirlos. Me repetía cada mañana frente al espejo: estás bien, ya pasó, eres libre. Cambié todo, el corte de cabello, ahora más corto, más ligero, como si cortar las puntas pudiera cortar el pasado. Mi ropa, antes apagada, ahora con colores que me obligaban a sentirme viva. Hasta mi nombre en redes sociales, un seudónimo que no tuviera rastros de la mujer que fui. Quería borrar a esa versión de mí, la que toleró el dolor y el miedo por demasiado tiempo. Mudarme fue el último paso. Una ciudad nueva, con edificios que no conocía en mi historia. Un departamento pequeño, con paredes blancas que olían a pintura fresca. Mi primer día en el trabajo fue un torbellino de nombres, apretones de manos y sonrisas forzadas. Operaciones, mi nuevo mundo. Archivos, reuniones, horarios, todo nuevo, todo limpio. Y entonces lo vi. No era él, pero se parecía, demasiado. Lo suficiente como para que mi estómago se retorciera como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Lo suficiente como para que mis piernas se tensaran listas para correr. Lo vi en la oficina de contabilidad, al otro lado del pasillo, revisando unos papeles, con una calma que me desconcertó. Yo estaba en operaciones, pisos distintos, mundos distintos, pero nos cruzábamos. En la sala de descanso, en el pasillo, junto a la máquina de café que siempre olía quemado. Era amable, me saludaba con una sonrisa suave, medio tímida, como si no quisiera incomodar. Buenos días, decía, y su voz era un eco que me llevaba a lugares oscuros. Tenía la misma mandíbula cuadrada que mi ex, el mismo corte de cabello prolijo, como si ambos hubieran ido al mismo barbero. Incluso el mismo perfume. Ese maldito aroma que se me había quedado grabado en la memoria como una sirena de alerta. Yo sabía que no era él. Mi cabeza lo entendía. Lo repetía como un mantra. No es él, no puede serlo. Pero mi cuerpo no lo aceptaba. Mi corazón latía más rápido, mis manos sudaban, mi respiración se volvía un hilo frágil. No era justo. Él no me había hecho nada, solo existía. Con la misma cara. Una vez me ofreció café. ¿Quieres uno? Voy a preparar, dijo, señalando la máquina. Le dije no gracias, sin levantar la vista del suelo. Mi voz salió más cortante de lo que quería. No lo volví a ver por una semana entera porque empecé a evitar la sala de descanso como si fuera una zona de guerra. Cambié mis horarios de almuerzo, tomaba el ascensor en lugar de las escaleras, evitaba los pasillos donde él podía estar. Volvieron las pesadillas, las mismas de siempre. El sonido de una puerta cerrándose con fuerza, sus gritos. Mis manos temblando mientras buscaba las llaves para escapar. Despertaba sudando, con el corazón en la garganta, y me tomaba horas convencer a mi cuerpo de que estaba a salvo. Luego vinieron los flashbacks. En medio de una reunión, escuchaba su risa desde el otro lado de la oficina. Y de repente, estaba de nuevo en ese departamento, con él frente a mí, prometiéndome que
esto no volvería a pasar. Una vez, solo por escucharlo reír, me quedé encerrada en el baño del segundo piso durante 40 minutos, con los auriculares puestos y música a todo volumen. Intenté respirar como me enseñó mi terapeuta. Inhala por 4, sostén por 4, exhala por 4. Pero no funcionaba. Nada funcionaba. Sabía que era irracional. Lo sabía. Así que volví a terapia. Mi terapeuta, con su voz calma y su cuaderno lleno de notas, me dijo: «Estás proyectando. Él no es tu ex. Tu cuerpo está en alerta, pero tú puedes distinguir la diferencia. Estás a salvo». Yo sentí, como siempre hacía, pero no me sentía segura. No realmente. Cada cruce con él era un recordatorio punzante. No podía mirarlo sin ver a mi ex. No podía escuchar su voz sin sentir el eco de los gritos. Una vez, en una reunión general, lo vi sentado al otro lado de la sala, tomando notas con una pluma azul. Algo tan simple, tan cotidiano, y aún así mi mente lo convirtió en una amenaza. Me pasé toda la reunión mirando mi libreta, garabateando líneas sin sentido para no mirarlo. Intenté racionalizarlo. Me repetí que era una persona diferente, que tenía derecho a existir, a trabajar, a sonreír, pero mi cuerpo no me escuchaba. Y entonces una parte oscura de mí hizo clic. Me pregunté, ¿y si no era una coincidencia? ¿Y si había algo más? ¿Y si también era un abusador, pero aún no lo había mostrado? La idea era absurda, lo sabía, pero se aferró a mí como una garrapata. Busqué su nombre en Google, revisé su LinkedIn, un contador, con experiencia en empresas medianas, recomendaciones impecables. Luego encontré su Facebook. Estaba casado, 2 hijos, una perrita labrador color miel que aparecía en todas sus fotos familiares, imágenes en la nieve, en la playa, en cumpleaños con globos de colores. Nada sospechoso, solo una vida feliz. Hasta vi un TikTok que su esposa había subido. Él estaba en la cocina, con un delantal ridículo, haciendo panqueques con forma de dinosaurios para su hija. Ella se reía de fondo mientras él decía: «Este es un brontosaurio que come fresa». Su voz era cálida, genuina. Y aún así, lo odié. Odié que pudiera tener esa vida, que pudiera estar en paz, que pudiera reírse mientras yo seguía atrapada en un cuerpo que no me dejaba olvidar. Odié que su rostro fuera el mismo que el de la persona que me hizo sentir tan insignificante durante tanto tiempo. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo más allá del impulso, puse una queja en Recursos Humanos. No detallé mucho. Solo dije que había escuchado un comentario fuera de lugar, algo que me incomodó. No dije qué, porque no había nada concreto. No tenía pruebas. Pero lloré. No porque fingiera, sino porque mi cuerpo, otra vez, reaccionó como si estuviera frente al verdadero peligro. Las lágrimas eran reales. El temblor en mis manos era real. El nudo en mi garganta era real. La encargada de Recursos Humanos, una mujer de unos 40 años con gafas de marco rojo, me miró con los ojos llenos de preocupación. Me preguntó si me sentía segura. No respondí, solo sentí, con lágrimas cayendo por mis mejillas. No podía hablar. No podía explicar que no era él, sino lo que representaba, que no era su comentario, sino su cara, su voz, su maldito perfume. Días después, lo transfirieron. 3 ciudades más allá. Sin preguntas públicas, sin escándalo. Solo lo movieron. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí como un bebé. El alivio fue instantáneo, como si alguien hubiera apagado una alarma que llevaba meses sonando en mi cabeza. Pensé que ahí terminaba todo, que lo que hice era parte de mi proceso de sanación, que el alivio era un paso hacia adelante. Me convencí de que había hecho lo correcto, de que me estaba protegiendo. Pero entonces, semanas después, me encontré con su esposa. No nos conocíamos, fue pura coincidencia.
Una cafetería en el centro con mesas de madera y un olor a café recién molido. Yo estaba esperando a que terminara de llover, mirando por la ventana, con un capuchino que se enfriaba en mis manos. Ella estaba con una amiga, a 2 mesas de distancia. No me vio, pero yo la escuché. Lloraba. Su amiga le sostenía la mano mientras ella hablaba en voz baja, intentando que no se notara, pero yo escuché cada palabra como si me las estuvieran gritando. Desde que lo transfirieron no es el mismo, dijo. Dice que siente que hizo algo horrible y no sabe qué fue. Se culpa, dice que tal vez fue inconsciente, que no recuerda nada inapropiado. Está en terapia. Cree que es una mala persona. Ella lloraba, y yo también. Me fui sin terminar el café. Esa noche no dormí, ni la siguiente. La culpa me apretaba el pecho como una garra invisible. No era una mala persona, lo sabía. No era mi ex, no había hecho nada. Yo solo lo asocié con el dolor, con el miedo, con mis cicatrices, y lo castigué por parecerse al monstruo que arruinó mi vida. Pensé que vengarme, aunque fuera simbólicamente, me sanaría, pero lo único que logré fue multiplicar el daño. Y lo peor de todo es que me sentí bien cuando lo hicieron a un lado. Ese alivio egoísta, esa sensación de control, me hizo sentir poderosa por un momento. Y ahora, esa misma sensación me perseguía como un fantasma. Volví a terapia la semana siguiente. Mi terapeuta, con su oficina llena de plantas y una lámpara que siempre parecía estar a punto de apagarse, me escuchó en silencio mientras le contaba todo. No mencioné nombres, no di detalles específicos, pero le conté sobre la queja, sobre el alivio, sobre la culpa. ¿Por qué lo hice?, le pregunté con la voz quebrada. Ella dejó su cuaderno a un lado y me miró. El trauma no solo te hiere, dijo, también te da armas, y a veces las usas sin darte cuenta, porque es lo único que sabes hacer para sobrevivir. Sus palabras se quedaron conmigo, pero no me consolaban. Quería entender por qué mi instinto de protección me había llevado a lastimar a alguien inocente. Quería saber si alguna vez dejaría de sentirme como una bomba de tiempo, lista para explotar ante el menor desencadenante. Necesitas tiempo, me dijo mi terapeuta, y necesitas perdonarte. No solo por esto, sino por todo lo que te hicieron creer que eras. Perdonarme. Qué palabra tan pesada. ¿Cómo me perdono por haber transferido mi dolor a otra persona? ¿Cómo me perdono por haber usado mi miedo como una excusa? Cada noche, antes de dormir, repasaba la escena en la cafetería, la voz de su esposa, el peso de sus palabras. Me imaginaba a su hija, una niña que quizás ahora miraba a su padre con confusión, preguntándose por qué ella no sonreía como antes. A veces, en medio de esas noches sin dormir, un recuerdo antiguo me golpeaba. Tenía 10 años y mi madre me llevó a un parque de diversiones. Había un carrusel con luces brillantes y música que sonaba como un sueño. Subí a un caballo blanco, convencida de que era mágico. Pero cuando el carrusel empezó a girar, un niño mayor se burló de mí desde el suelo. «¡Eso es para bebés!», gritó, y todos rieron. Bajé llorando, sintiéndome estúpida, pequeña, expuesta. Mi madre me abrazó y me dijo: «No dejes que nadie te quite tu magia». Pero ese día aprendí algo. Confiar en los demás podía doler, y ese dolor, aunque pequeño entonces, se sumó a las capas de miedo que mi ex terminaría construyendo años después. Ahora, con este hombre, con su transferencia, sentía que había traicionado esa lección de mi madre. Había dejado que mi miedo quitara la magia de alguien más, de un hombre que solo intentaba ser amable. Desde aquel encuentro en la cafetería no he podido mirar a nadie a los ojos en la oficina. Siento que llevo una marca en la frente, como si cualquiera que me mire con atención pudiera ver lo que hice. Un mensaje largo, con disculpas, con explicaciones.
con palabras como desencadenante, proyección, dolor, pero nunca lo envió. Cada vez que estoy a punto de hacerlo, me paraliza el miedo. ¿Y si eso arruina mi carrera ahora? ¿Y si piensan que soy inestable? ¿Y si me despiden por haber mentido, por haber manipulado el sistema? ¿Y si él decide demandarme? La ironía me golpea. Hice todo esto porque quería sentirme segura, y ahora me siento más vulnerable que nunca. No quiero justificar lo que hice, pero necesito entenderlo. No fue una venganza planificada, no fue un acto de maldad, fue miedo. Miedo puro, irracional, desbordado. Mi ex no solo me destruyó durante años, también me dejó con un sistema de alerta interno defectuoso, como una alarma que suena incluso cuando no hay fuego. Y ese hombre solo estaba en el lugar y momento equivocados, con la cara equivocada, con el perfume equivocado. Y pagó por eso. Ahora me pregunto si su hija se pregunta por qué su papá ya no hace panqueques los domingos. Si su esposa se despierta por las noches pensando que está durmiendo con alguien que esconde un secreto. Si él mismo se mira al espejo cada día y se pregunta si hay algo podrido en su interior que no puede ver. Y todo eso por culpa mía. He leído muchas historias en Reddit, confesiones, catarsis, errores, redenciones, historias de personas que se equivocaron feo, pero lo admitieron. Por eso estoy escribiendo esto aquí, no porque espere perdón, no porque me sienta valiente, sino porque necesito sacar esto de mi pecho antes de que me consuma por completo. Hice que transfirieran un hombre inocente. Sí, lo hice basándome solo en cómo se veía. Y sí, me sentí mejor después de hacerlo, al menos por un tiempo. Esa es la parte que más me asusta, que sentí alivio, que hubo una parte de mí que pensó, bien, uno menos, uno que ya no va a estar en mi campo visual, uno que no podrá hacerme daño, aunque nunca quiso hacerlo. Y entonces me surge la pregunta que me carcome. ¿Soy un monstruo? ¿O simplemente soy una víctima que nunca encontró una forma correcta de sanar? Mi terapeuta dice que el trauma te cambia, que no siempre sabes qué versión de ti misma va a salir cuando estás al límite, que no todas las respuestas vienen con etiquetas claras de bien o mal. Pero esto se siente sucio. Se siente como si me hubiera convertido en lo que más odiaba, alguien que usa el miedo para controlar, para castigar, para protegerse sin importar a quién arrastre por el camino. Y sé que muchos me van a juzgar, lo merezco. También sé que algunos van a entenderme, y eso, de alguna manera, duele aún más. Porque no quiero que esto se normalice, no quiero que nadie piense que esto está bien, no está bien. Y aún así, lo hice. Hoy, cada vez que paso por esa sala de descanso vacía, imagino su voz, su sonrisa, su inocencia. Y también imagino a su hija, esperando un panqueque con forma de dinosaurio que quizás ya no llegará. Tal vez algún día encuentre el valor para escribirle una carta, o decirle la verdad a recursos humanos, o simplemente dejar de esconderme. Pero hoy no. Hoy solo tengo esto, este post, esta confesión. Mi nombre no importa, solo importa lo que hice y lo que soy a partir de eso. ¿Soy un monstruo o solo estoy rota?